Los sueños son la pequeña puerta escondida en el santuario más profundo y íntimo de la alma. Carl Jung. Cada noche, al cerrar los ojos y permitir que la conciencia se disuelva en las profundidades del reposo, emprendemos un viaje ineludible hacia un reino misterioso. Un reino donde las leyes de la lógica diurna se pliegan sobre sí mismas, donde el tiempo y el espacio danzan a un ritmo caprichoso, y donde los personajes y escenarios se transforman con una fluidez asombrosa. Despertamos, a menudo, con fragmentos nebulosos de estas aventuras nocturnas, imágenes vívidas que se desvanecen como niebla al amanecer, sensaciones inexplicables que persisten por un instante, o narrativas complejas que se resisten a ser capturadas por la memoria. La pregunta que rara vez nos detenemos a formular con la seriedad que merece es: ¿qué son estos ecos de la noche? ¿Son meros subproductos aleatorios de la actividad cerebral, residuos sin sentido de nuestras preocupaciones diurnas? ¿O acaso son algo mucho más profundo, un tapiz tejido con hilos de sabiduría que hemos olvidado cómo leer? La cultura moderna, en su incesante búsqueda de la eficiencia y la racionalidad, ha tendido a relegar el mundo onírico a la periferia de nuestra existencia, tratándolo como un mero pasatiempo mental o una curiosa anomalía. Hemos aprendido a valorar lo tangible, lo cuantificable, lo que se puede explicar con claridad meridiana. Sin embargo, en esta priorización, hemos quizás desatendido una de las fuentes más antiguas y persistentes de conocimiento humano: el lenguaje de los sueños. Es un lenguaje que no se expresa con palabras en el sentido convencional, sino con símbolos, metáforas, emociones y narrativas que desafían la linealidad. Un lenguaje que, a pesar de su aparente irracionalidad, ha sido reconocido por civilizaciones ancestrales como un puente hacia lo divino, una herramienta para la sanación y una guía para la toma de decisiones cruciales. El problema, entonces, no reside en la ausencia de mensajes, sino en nuestra creciente incapacidad para escucharlos, para descifrar su sintaxis peculiar. Nos hemos vuelto analfabetos en nuestra propia lengua interior, desvinculados de un diálogo esencial que nuestro ser más profundo intenta mantener con nosotros. ¿Cuántas veces hemos despertado con una sensación de inquietud o de euforia inexplicable, producto de un sueño que no recordamos, pero cuya resonancia emocional perdura? ¿Cuántas decisiones importantes hemos tomado sin considerar la sutil sabiduría que podría haber emergido de nuestras noches? Esta desconexión nos deja a menudo sintiéndonos incompletos, como si una parte vital de nuestra experiencia estuviera permanentemente velada. La propuesta de este viaje no es ofrecer un diccionario universal de símbolos oníricos, ni una fórmula mágica para desentrañar cada misterio nocturno. Más bien, es una invitación a redescubrir la relevancia existencial de nuestros sueños, a cultivar una nueva relación con ese santuario íntimo que Jung describió. Es un llamado a la paciencia, a la observación y a la valentía de mirar hacia adentro, hacia esas aguas profundas donde se gestan las verdades más personales y a menudo más elusivas. Nos aventuraremos a considerar que los sueños no son un escape de la realidad, sino una inmersión en una realidad más vasta y quizás más auténtica, una realidad que nos habla no solo de nuestro pasado y presente, sino también de los caminos no tomados y de los potenciales futuros que aguardan ser explorados. Consideremos por un momento la posibilidad de que cada sueño sea una carta escrita por nuestro inconsciente, un mensaje cifrado que contiene pistas sobre nuestras ansiedades ocultas, nuestros deseos más profundos, nuestros talentos no reconocidos e incluso las soluciones a problemas que nos agobian en la vigilia. Si pudiéramos aprender a leer estas cartas, a interpretar sus metáforas y a sentir sus resonancias, ¿cómo cambiaría nuestra percepción de nosotros mismos?
¿Cómo se transformarían nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra propia trayectoria vital? La promesa no es de control absoluto sobre nuestro destino, sino de una mayor autoconciencia, de una integración más profunda entre la mente consciente y las vastas, a menudo inexploradas, regiones de nuestro ser. Así, nos embarcamos en una exploración filosófica de este universo nocturno, no para imponer una interpretación rígida, sino para abrirnos a la multiplicidad de significados que los sueños pueden ofrecer. Nos preguntaremos qué nos dicen sobre la naturaleza de la mente, sobre la relación entre el individuo y lo colectivo, y sobre el significado de la vida misma. Esta no es solo una indagación sobre un fenómeno psicológico, es una búsqueda de sabiduría, una reconexión con una parte esencial de lo que significa ser humano. Prepárense para cuestionar lo que creían saber sobre el sueño y el despertar, y para considerar la posibilidad de que la clave para comprender su yo más auténtico resida en las historias que su alma teje cada noche. Adentrándonos más en la esencia de lo que significa descifrar el reino onírico, nos encontramos con la necesidad de comprender su particular sintaxis. El lenguaje de los sueños, en su núcleo, no obedece a la gramática lineal de nuestra vigilia, sino que se manifiesta a través de un sistema de símbolos y metáforas. No nos habla en proposiciones lógicas o argumentos estructurados, sino en imágenes arquetípicas, en escenarios que desafían la física y en interacciones que a menudo condensan múltiples significados en un solo instante. Es en esencia un idioma poético, donde cada elemento, sea una persona, un objeto, un color o una emoción, funciona como un significante cargado de resonancia, invitándonos a una interpretación que va más allá de lo literal. Pensemos en ello como un teatro de la mente, donde el telón se levanta para revelar una escenografía cuidadosamente construida por las profundidades de nuestro ser. Aquí, una casa no es meramente una estructura de ladrillos y cemento, puede ser una representación de nuestro yo interior, con sus habitaciones reflejando diferentes aspectos de nuestra psique. Un río no es solo una corriente de agua, podría simbolizar el flujo de la vida, el paso del tiempo o la corriente de nuestras emociones. Este código simbólico es la piedra angular para acceder a las revelaciones que nuestros sueños buscan comunicarnos. No es un código estático, inmutable, sino uno que se nutre de nuestras experiencias personales, nuestra cultura y el inconsciente colectivo. Además, la emotividad juega un papel preponderante en esta particular forma de comunicación. A menudo, la carga afectiva de un sueño, el miedo abrumador, la alegría desbordante, la profunda tristeza o la serena paz, es tan o más significativa que las imágenes mismas. Las emociones en el sueño actúan como balizas, señalando la importancia de ciertos elementos o situaciones. La lógica onírica, por su parte, opera mediante la asociación libre, la condensación y el desplazamiento. Un rostro puede transformarse en otro, un lugar puede mutar sin previo aviso, y eventos dispares pueden coexistir en una secuencia que desafía la causalidad. Esta aparente ilogicidad no es un error, sino la expresión de una forma de pensamiento que no está constreñida por las categorías racionales que dominan nuestro estado de vigilia. Consecuentemente, el sueño a menudo presenta una perspectiva complementaria o incluso contraria a la que sostenemos conscientemente. Si en nuestra vida diurna nos esforzamos por mantener una imagen de control absoluto, el sueño podría inundarnos con escenarios de desamparo o caos, revelando ansiedades subyacentes que hemos suprimido. Si ignoramos una necesidad vital o un deseo profundo, el sueño podría manifestarlo con una intensidad ineludible, buscando restaurar un equilibrio psicodinámico. Es como si el inconsciente, a través de este lenguaje cifrado,
intentara corregir los desequilibrios de nuestra conciencia, ofreciéndonos una visión más completa y honesta de nuestra realidad interna. No es un juicio, sino un reflejo, una especie de espejo que revela aquello que preferimos no ver o que simplemente no hemos percibido. Es fundamental reconocer que, si bien existen arquetipos universales que resuenan en la psique colectiva, la decodificación de este lenguaje es intrínsecamente personal. El significado de un símbolo particular, aunque pueda tener connotaciones generales, se tiñe y se moldea por la historia individual, las asociaciones personales y el contexto vital de cada soñador. Por ende, aproximarse a la interpretación de un sueño requiere una profunda introspección y una disposición a explorar las propias resonancias internas, más allá de cualquier manual de símbolos preestablecido. El sueño nos invita a convertirnos en nuestros propios lexicógrafos, a construir el diccionario de nuestro universo interior a partir de las palabras y gramática que nos son propias. Así pues, el lenguaje de los sueños emerge como un puente hacia una forma de conocimiento más ancestral y holística, una manera de pensar que la modernidad ha tendido a desvalorizar. Nos conecta con la sabiduría inherente a nuestra naturaleza, con esa capacidad innata de crear mitos y narrativas que dan sentido a la existencia, incluso cuando la razón se queda corta. Es una invitación a honrar la complejidad de nuestra psique, a reconocer que no todo lo valioso puede ser articulado en términos racionales, y que a menudo las verdades más profundas se revelan en el velo de lo enigmático y lo poético. Al aprender a escuchar este idioma, no solo desentrañamos los misterios de la noche, sino que nos abrimos a una comprensión más rica y matizada de quiénes somos en nuestra totalidad. Avanzando en el tiempo y a través de diversas culturas, el enigma de los sueños ha convocado una multiplicidad de interpretaciones, cada una proyectando una luz particular sobre la vasta oscuridad del inconsciente. Lejos de ser un fenómeno unívoco, su comprensión ha sido un crisol donde se han forjado visiones que van desde lo místico y lo profético hasta lo puramente psicológico y neurológico. Consideremos, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, donde el sueño no era un mero capricho mental, sino un portal sagrado. Para los egipcios, los sueños eran mensajes directos de los dioses, augurios que predecían el futuro o revelaban secretos divinos, siendo los sacerdotes los custodios de su interpretación. Los griegos, por su parte, veían en el óniro una forma de comunicación con el reino de Morfeo, o incluso con Apolo, y acudían a templos de Asclepio en busca de sueños curativos, esperando que las deidades les dictaran remedios o les mostraran el camino hacia la sanación. En muchas culturas indígenas, los sueños continúan siendo una fuente vital de guía espiritual, un puente hacia los ancestros o una manera de comprender el equilibrio del mundo natural, donde cada imagen o encuentro onírico porta una sabiduría colectiva y personal. Con el advenimiento de la modernidad y el surgimiento de la psicología como disciplina, la mirada sobre los sueños se transformó, aunque no perdió su profundidad. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, revolucionó nuestra comprensión al postular que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente, una ventana privilegiada a nuestros deseos reprimidos y conflictos internos. Para Freud, el sueño no es un mensaje directo, sino un disfraz, una elaboración simbólica de contenidos latentes inaceptables para la conciencia. Distinguió entre el contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño, y el contenido latente, el significado oculto, los deseos inconscientes que buscan expresión. La censura onírica, un mecanismo de defensa, transforma estos deseos inaceptables en símbolos y narrativas aparentemente ilógicas, protegiendo así al durmiente de una angustia excesiva.
En esta perspectiva, el sueño es un intento de satisfacción de deseos, a menudo de naturaleza sexual o agresiva, que han sido relegados de la conciencia. Por otro lado, Carl Jung, discípulo disidente de Freud, expandió el horizonte de la interpretación onírica más allá de lo meramente personal. Si bien reconocía la importancia de los conflictos individuales, Jung propuso la existencia de un inconsciente colectivo, un estrato más profundo de la psique humana que compartimos todos, universalmente. Este inconsciente colectivo se manifiesta a través de arquetipos, imágenes primordiales, símbolos universales y patrones de comportamiento heredados que emergen en nuestros sueños, mitos y cuentos de hadas. Así, un sueño sobre una figura materna no solo referiría a la madre personal del soñador, sino también al arquetipo universal de la Gran Madre, con sus connotaciones de nutrición, protección y destrucción. Para Jung, los sueños no son solo la expresión de deseos reprimidos, sino también mecanismos de compensación, buscando equilibrar desequilibrios en la actitud consciente del individuo. Eran, además, guías en el proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad y la autorrealización del ser. Más allá de estas influyentes escuelas psicológicas, la filosofía también ha ofrecido lentes singulares para observar este fenómeno. Filósofos existencialistas como Søren Kierkegaard o Jean-Paul Sartre, por ejemplo, podrían no ver los sueños como meros mensajes a decodificar, sino como una manifestación de la propia condición humana, un espacio donde confrontamos nuestra libertad radical, la angustia de la elección o el absurdo de la existencia. Para ellos, el sueño podría ser un reflejo de nuestra facticidad, de los límites inherentes a nuestra situación o de la ineludible responsabilidad que conlleva nuestra conciencia. No es un código a romper, sino una experiencia a vivir, un modo de ser que revela nuestra relación con la nada y con nuestra propia finitud. De manera diferente, la fenomenología, con figuras como Maurice Merleau-Ponty, nos invita a considerar el sueño como una extensión de nuestra experiencia encarnada, una forma de ser en el mundo. Desde esta óptica, el sueño no es algo que ocurre dentro de la cabeza de forma aislada, sino una manifestación de nuestra conciencia corporal, de cómo nuestro cuerpo percibe y se relaciona con el mundo. Los sueños, entonces, no solo transmiten símbolos, sino que son vivencias que estructuran nuestra percepción y nuestro sentido de la realidad, entrelazándose con la vigilia de modos complejos. No se trata tanto de desentrañar un significado oculto, sino de comprender el modo en que el sueño mismo constituye una forma de conocimiento y de experiencia vital. No obstante, y en contraste con estas perspectivas interpretativas, la neurociencia contemporánea ha aportado una visión fundamentalmente diferente, a menudo reduccionista. Desde esta aproximación, los sueños pueden ser vistos como subproductos de la actividad cerebral durante el sueño REM, donde las neuronas disparan aleatoriamente y el cerebro intenta dar sentido a esta información caótica, creando narrativas coherentes. Se les atribuye un papel en la consolidación de la memoria, el procesamiento emocional o incluso la limpieza de información irrelevante. Si bien esta perspectiva no niega la experiencia subjetiva del sueño, tiende a despojarla de un significado trascendente o psicológico profundo, enfocándose en sus bases biológicas. Así, la riqueza de las perspectivas sobre los sueños nos revela no solo la complejidad del fenómeno en sí, sino también la diversidad de las preguntas que la humanidad se ha planteado sobre su propia mente y su lugar en el cosmos. Cada enfoque, desde el chamán hasta el neurocientífico,
nos ofrece una pieza del rompecabezas, invitándonos a reconocer que la verdad sobre los sueños, si es que existe una sola, es multifacética y elusiva, un reflejo de nuestra propia búsqueda incesante de sentido en un universo enigmático. Ahora, al trasladar la intrincada red del lenguaje onírico a la tela de nuestra existencia cotidiana, nos damos cuenta de que su valor trasciende la mera curiosidad intelectual. La conversación con el inconsciente que se establece cada noche no es un diálogo remoto, sino una fuerza palpable que moldea nuestras acciones, nuestras percepciones y nuestra manera de habitar el mundo. Consideremos, para empezar a explorar su impacto directo, la encrucijada de las decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado paralizados ante un dilema, con la mente consciente sopesando pros y contras, sin encontrar una brújula clara? En estos momentos de indecisión, las visiones nocturnas pueden actuar como un contrapeso invaluable, ofreciendo una perspectiva que la lógica diurna, a menudo limitada por el miedo o las expectativas externas, no logra discernir. Un sueño puede presentar una imagen vívida de las consecuencias emocionales de un camino, o revelar una necesidad profunda que se había ignorado en el análisis racional. Por ejemplo, una persona que contempla un cambio de carrera podría soñar repetidamente con sentirse atrapada en un laberinto sin salida cuando piensa en su empleo actual, y luego experimentar una sensación de vuelo y libertad en un escenario completamente diferente. Estas metáforas visuales no dictan un camino, pero sin duda iluminan las corrientes subterráneas de su anhelo y su malestar. Más allá de la toma de decisiones, consideremos el papel fundamental de los sueños en la gestión de nuestras emociones más complejas. La vida nos somete a pérdidas, frustraciones y ansiedades que, por diversas razones, no siempre podemos procesar plenamente en la vigilia. El trabajo, las responsabilidades sociales o simplemente la incapacidad de enfrentar el dolor pueden llevarnos a reprimir sentimientos intensos. Es aquí donde el escenario onírico se convierte en un laboratorio emocional. Las pesadillas, lejos de ser meros tormentos, pueden ser la psique intentando confrontar miedos arraigados, dándoles una forma tangible para que podamos empezar a desmantelarlos. Un sueño recurrente sobre ser perseguido podría ser una invitación a examinar qué aspectos de nuestra vida estamos evitando o de qué responsabilidades huimos. Al reconocer y dialogar con estas representaciones simbólicas de nuestro estado emocional, no solo liberamos la tensión acumulada, sino que también desarrollamos una mayor resiliencia y una comprensión más profunda de nuestras propias vulnerabilidades y fortalezas. Asimismo, en el ámbito de nuestras conexiones humanas, el lenguaje de los sueños puede ser un revelador extraordinario. Las dinámicas interpersonales, a menudo cargadas de sutiles tensiones no expresadas o deseos no comunicados, encuentran un eco en el reino nocturno. Podemos soñar con un conflicto con un ser querido que en la vida consciente parece trivial, pero que en el sueño se magnifica, revelando resentimientos ocultos o expectativas no satisfechas. O, por el contrario, un sueño sobre un encuentro armonioso con alguien con quien tenemos dificultades podría señalar un camino hacia la reconciliación o una oportunidad para sanar viejas heridas. Estas narrativas oníricas nos ofrecen una ventana a las percepciones y sentimientos que subyacen en nuestras relaciones, permitiéndonos abordar problemas desde una base de mayor autoconocimiento y empatía. No se trata de usar los sueños para diagnosticar a otros, sino para comprender mejor nuestra propia posición y nuestros patrones de interacción. Adicionalmente, esta esfera nocturna puede ser una fuente inagotable de creatividad e innovación.
Artistas, científicos y pensadores a lo largo de la historia han atribuido a sus sueños la chispa inicial de grandes ideas o la solución a problemas aparentemente insolubles. Cuando la mente consciente se agota en la búsqueda de una respuesta, el inconsciente, libre de las cadenas de la lógica convencional, puede reorganizar elementos de formas novedosas, presentando combinaciones inesperadas que abren nuevos horizontes. Un arquitecto bloqueado en el diseño de una estructura podría soñar con un patrón natural que le ofrece la clave de un nuevo enfoque. Un escritor que lucha con la trama de su novela podría recibir en sueños el giro argumental que lo destraba. Al honrar estas contribuciones oníricas, no solo enriquecemos nuestro trabajo, sino que también cultivamos una relación más fluida y colaborativa entre nuestra mente racional y nuestra intuición creativa. Por consiguiente, al prestar atención a estas narrativas internas, no solo estamos desentrañando enigmas, sino que estamos activamente involucrándonos en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Los sueños a menudo nos confrontan con aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o relegado a la sombra. Talentos no desarrollados, miedos no reconocidos, anhelos profundos que hemos silenciado. Un sueño donde nos vemos actuando de una manera completamente ajena a nuestra personalidad diurna puede ser una invitación a integrar esas cualidades latentes, a expandir nuestra identidad más allá de los límites autoimpuestos. Es un espejo implacable pero compasivo que nos muestra no solo quiénes somos ahora, sino también quiénes podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a reconocer y abrazar nuestra totalidad. En un sentido más profundo, el trabajo con los sueños se convierte en una práctica de autenticidad. Nos impulsa a vivir una vida más alineada con nuestro ser esencial, a tomar decisiones que resuenen con nuestra verdad interna y a navegar las complejidades de la existencia con una guía más sabia. Al integrar la sabiduría de la noche en nuestro día a día, pasamos de ser meros pasajeros en nuestra propia vida a convertirnos en participantes conscientes y activos, enriqueciendo cada experiencia con una capa adicional de significado y propósito. La aplicación de este conocimiento onírico no es una tarea esotérica, sino una herramienta práctica para vivir con mayor plenitud y coherencia. Al entrelazar los hilos de estas reflexiones que nos han conducido por los meandros del reino onírico, comenzamos a percibir una cartografía más completa de nuestra propia psique. Ya no se trata solo de un fenómeno aislado, confinado a las horas de la noche, sino de una manifestación intrínseca de nuestra existencia, una corriente subterránea que alimenta el río de la conciencia diurna. Hemos vislumbrado cómo aquello que emerge en el velo del sueño no es un mero eco desordenado de lo vivido, sino un lenguaje con su propia gramática y sintaxis, un sistema de símbolos que insiste en revelarnos verdades que nuestra mente despierta a menudo elude o filtra. La sabiduría ancestral y las profundas indagaciones psicológicas convergen en la intuición de que hay un diálogo constante, una correspondencia secreta entre las profundidades de nuestro ser y la superficie de nuestra experiencia. A medida que estas ideas se asientan en nuestra conciencia, se dibuja un horizonte donde la fragmentación entre el mundo interior y exterior empieza a desvanecerse. Lo que antes parecía una serie de visiones aleatorias se revela como una narrativa coherente, aunque velada, que busca la integración de aspectos dispares de nuestra identidad. La persistencia de ciertas imágenes, la recurrencia de emociones o la aparición de figuras arquetípicas nos hablan de un propósito inherente, de una inteligencia que opera más allá de nuestra voluntad consciente, buscando siempre el equilibrio y la totalidad. Es como si una brújula interna,
calibrada por la acumulación de experiencias y la resonancia de un saber ancestral, estuviera constantemente señalando el camino hacia una mayor autenticidad, hacia una comprensión más plena de quiénes somos en nuestra esencia más profunda. Contemplando el camino recorrido hasta este punto, se hace evidente que la relación con nuestros sueños es, en última instancia, una relación con nosotros mismos. No es una búsqueda de respuestas externas, sino una invitación a escuchar con mayor atención la voz que emana de nuestro propio santuario interior. Cada perspectiva que hemos explorado, desde las místicas invocaciones de los antiguos hasta las rigurosas taxonomías de la psicología moderna, nos ha ofrecido una clave para desentrañar un aspecto de este misterio, pero todas apuntan hacia la misma verdad fundamental. Hay una riqueza incalculable de conocimiento y guía esperando ser descubierta en las historias que nuestra alma teje cada noche. La aparente irracionalidad del sueño se transforma bajo esta luz en una forma superior de lógica, una que opera con la totalidad de nuestra experiencia, no solo con sus partes racionales. La verdadera resonancia de estas indagaciones no reside solo en su contenido, sino en la transformación que propicia en nuestra actitud. Se nos pide una apertura, una disposición a suspender el juicio y a abrazar la ambigüedad, cualidades esenciales para descifrar un lenguaje que no se somete a las convenciones de la razón. Al cultivar esta postura, no solo accedemos a una fuente de información privilegiada sobre nuestros conflictos y anhelos, sino que también desarrollamos una mayor capacidad para la introspección y la autoconciencia. Es un acto de profunda humildad reconocer que las verdades más importantes de nuestra vida no siempre se nos revelan en la claridad del día, sino a menudo en la penumbra de la noche, envueltas en la enigmática belleza de lo simbólico. Este tejido de pensamiento nos prepara para ir más allá de la mera interpretación y adentrarnos en una vivencia más profunda. Nos impulsa a considerar que el acto de soñar no es una pausa en la vida, sino una forma de vida en sí misma, tan vital como el despertar. La integración de estas dos esferas, la consciente y la inconsciente, promete una existencia más rica, más conectada, donde las decisiones no solo se basan en la lógica fría, sino también en la sabiduría intuitiva que emana de nuestro ser más íntimo. Hemos viajado desde la mera curiosidad hasta una profunda apreciación por esta pequeña puerta escondida. Y ahora nos encontramos en el umbral de una comprensión que tiene el poder de redefinir nuestra relación con nosotros mismos y con el universo que habitamos. La invitación final es a llevar esta conciencia a la práctica, a permitir que la luz de la noche ilumine los caminos del día, forjando así una existencia más coherente y plena. Hemos recorrido un vasto territorio, desde las puertas ancestrales de los templos oníricos hasta los intrincados laberintos de la psique moderna, desentrañando las múltiples facetas de ese enigmático reino que se despliega cada vez que cerramos los ojos. Lo que comenzó como una pregunta sobre la naturaleza de los sueños ha evolucionado en una profunda meditación sobre la esencia de nuestra propia conciencia y la incesante búsqueda de sentido. Ya no podemos ver los sueños como meros residuos neuronales o fantasmas nocturnos. Se revelan como una corriente vital, un río subterráneo de sabiduría que fluye ininterrumpidamente, nutriendo las raíces de nuestro ser. La verdadera epifanía de este viaje no reside en la posesión de un diccionario definitivo de símbolos, sino en el reconocimiento de una verdad más fundamental. Somos seres duales, habitando simultáneamente el mundo de la luz consciente y la penumbra del inconsciente, y es en la integración de estas dos esferas donde reside el potencial para una vida plena y auténtica. Los sueños, con su lenguaje peculiar de metáforas y emociones, no son un intento de confundirnos, sino un esfuerzo constante de nuestra psique para restaurar el equilibrio,
para presentarnos aquello que nuestra vigilia ha olvidado, reprimido o simplemente aún no ha reconocido. Son una guía interna, un mapa dibujado con la tinta de nuestra experiencia más íntima, señalando caminos hacia la sanación, la creatividad y el autoconocimiento. Pensar en los sueños como una pequeña puerta escondida en el santuario más profundo e íntimo de la alma no es una licencia poética, sino una invitación a la introspección más radical. Es una llamada a cultivar una escucha atenta, una paciencia sagrada para descifrar los susurros de esa voz interior que, aunque no habla el idioma de la razón, comunica verdades esenciales con una claridad inconfundible. Al aprender a leer este lenguaje, no solo desvelamos los misterios de la noche, sino que iluminamos los rincones oscuros de nuestra propia existencia diurna. Las ansiedades inexplicables encuentran su origen, los deseos latentes emergen a la luz, y las soluciones a problemas arraigados se presentan con una elegancia que la lógica pura a menudo no puede alcanzar. La práctica de atender a los sueños se convierte así en un acto de valentía y autorresponsabilidad. Requiere que nos enfrentemos a aspectos de nosotros mismos que quizás preferiríamos ignorar, que abracemos la sombra tanto como la luz, y que reconozcamos la complejidad y la riqueza de nuestra naturaleza humana. Es un proceso de individuación, como lo llamó Jung, un viaje hacia la totalidad, donde cada fragmento de la experiencia, tanto la diurna como la nocturna, es reconocido y reintegrado en el tapiz de un yo más completo y coherente. Esta integración no elimina los desafíos de la vida, pero nos dota de una brújula interna más fiable, una sabiduría intuitiva que complementa la razón y nos permite navegar las tormentas con mayor serenidad y propósito. En última instancia, la invitación que surge de esta exploración es a redefinir nuestra relación con el misterio. En un mundo que valora la explicación y la certeza, los sueños nos recuerdan la importancia de la reverencia ante lo desconocido, de la apertura a las múltiples formas de conocimiento que exceden nuestra comprensión lineal. Nos instan a vivir con una conciencia ampliada, donde cada día es informado por la sabiduría de la noche y cada decisión resuena con la autenticidad de nuestro ser más profundo. Así, al cerrar este capítulo de reflexión, no cerramos la puerta, sino que la abrimos aún más. La verdadera práctica comienza ahora, en el silencio de cada mañana, al recordar los ecos de lo soñado, y en la quietud de cada noche, al prepararnos para el próximo viaje. Que la luz de la conciencia ilumine los senderos del inconsciente y que la sabiduría de los sueños nos guíe hacia una vida de mayor plenitud, integración y autoconocimiento. Que este diálogo interior sea una fuente inagotable de asombro y de verdad, recordándonos siempre que, en las profundidades de nuestra alma, aguarda un universo de mensajes esperando ser descifrados.